¿Cómo estás? Tienes otras 24 horas. Es grandioso. Estoy orgulloso de ti. Sé que no quieres estar aquí. Lo entiendo. Es un estado mental. Es duro. Lo comprendo. Pero no renuncies. Porque si renuncias vas a volver a donde estabas. ¿Recuerdas cuando empezaste lo mal y lo desesperado que estabas por estar donde estás ahora? Sí, lo recuerdo. Tienes que mantener la misma actitud. Tienes que seguir adelante. Sigue luchando. No permitas que el miedo al fracaso y el atractivo de ir a lo seguro en la vida te atrapen. No puedes salir vivo de la vida. Tienes que morir para salir de aquí. Cuando duermen, señoras y señores, necesitan sus sueños. Estoy aquí para decirles que cuando están despiertos, también necesitan sus sueños. Deben tener sus metas. No lo lograrán si andan como hoja al viento. Deben convertirse en alguien específico. Si van a trabajar mañana, porque eso es lo que hicieron ayer, no van a ser tan buenos mañana como ayer, porque ahora eres 2 días mayor y no estás más cerca de la meta que no tienes. Te digo que sigas adelante a pesar de los contratiempos. Sigue adelante a pesar de la adversidad. Te digo que sigas adelante porque... Dentro de unos años, cuando mires atrás, asegúrate de recordar una cosa sobre este momento. Que diste todo lo que tenías. Que te sirvieron esas desveladas hasta tarde, esos despertares de madrugada, las horas y horas en los libros, la preparación, la dedicación y la resiliencia. Que sabías quién eras y dejaste que se manifestara y te guiara hacia el futuro. No puedes salir vivo de la vida, así que no hay posición segura. Puedes morir en las gradas o puedes morir en el campo. Puedes salir y pasarlo bien. Ningún problema es permanente. ¿O piensas que el problema es generalizado porque no manejas tus finanzas? Mi mundo se acabó, mi relación es mala, todo se acabó. ¿O todo esto está pasando porque hay algo malo en mí? Tu vida es más que eso. Se necesita otra perspectiva y no puedes hacerlo solo sentándote y pensando. Tienes que mover tu cuerpo, tienes que cambiar tu energía y tu enfoque porque con poca energía, no importa lo inteligente que seas, no vas a usar toda tu capacidad. Pero si te pones en un estado superior mental, emocional y físico, de repente empiezas a recordar quién eres y consigues respuestas que ni siquiera pensaste eran posibles. ¿No te asombra realmente que sea esta cosa fantásticamente compleja? ¿Y que estés haciendo esto sin ninguna educación sobre cómo hacerlo? Nunca aprendiste, pero eres un milagro. Esa es una de las grandes maravillas de la vida. No estás aquí simplemente para sobrevivir o navegar por territorio extranjero. No, estás hecho para este momento. La mayoría hemos sido condicionados a no correr riesgos. La gente me pregunta cómo ser feliz. Les digo que es muy sencillo. Una palabra, progreso. Progreso es igual a felicidad. Si sigues creciendo, te vas a sentir vivo y si sigues creciendo, vas a tener más para dar. Cuando te abres camino desde cero, cuando encuentras el aliento que no tienes, cuando encuentras la energía que no existía, cuando deseas eso tanto como respirar, es cuando encuentras el camino. No hace falta ninguna motivación o impulso para permanecer ahí en un nivel bajo, pero exige todo de ti. Tienes que tener la voluntad para decir, voy a desafiarme a mí mismo. A veces tengo que levantarme de la cama y decir, vámosles. Cosas que sé que debería hacer no las hago. Cosas que no debería hacer las hago. He descubierto que el mayor enemigo al que tienes que enfrentarte es a ti mismo. Hay un viejo proverbio africano que dice, si no hay enemigo interno, el enemigo externo no puede hacerte daño. Si estás dispuesto a resistir, a aguantar un poco más, a dar un poco más, si estás dispuesto a poner todo de ti mismo en la tarea que tienes ante ti,